Muy buenas a todos. Quiero darle la bienvenida una vez más a Aviación en Acción, un podcast que tenemos dedicado para ver cómo la seguridad operacional está interactuando con diferentes temáticas. Y hoy en día tenemos por acá a una persona, un increíble invitado. Estoy muy emocionado porque es una persona que ya es reconocida en el medio aeronáutico, no solamente en Colombia, sino que ya casi que a nivel internacional. Estamos hablando del ingeniero Julián Echeverry. Julián, quiero darte las gracias y darte una gran bienvenida a este espacio. No, muchas gracias Edwin por esta iniciativa, qué bueno, y aquí abiertos a todo lo que sea en pro de la seguridad. Exacto, y lo acabas de decir, realmente estos espacios son para eso, para Mm. hablar un poquitico sobre la seguridad, cómo podemos aportar a la industria aeronáutica, no generar esos granitos de oro, sino que ya son granos así de oro completamente para la industria, para los profesionales que hoy en día nos escuchan. Entonces, Julián, es un placer realmente tenerte acá y por favor, contémosle a las personas que hoy en día nos escucha, que escucha este podcast. ¿Quién es Julián Echeverry? ¿Por qué Julián Echeverry está invitado en el día de hoy? ¿Cómo llegas al grupo de investigación o bueno, a la dirección técnica hoy en día de investigación de accidentes? Cuéntanos un poquitico de de tu carrera, de tu vida. Bueno, muchas gracias nuevamente ahí por la invitación. Esto es una locura, digo yo, las cosas, los vestigios de Dios, como dicen por ahí, nos llevan a esos caminos que nunca a veces esperamos, ¿no? Y pues este fue un caso en el cual llegué a la aviación y hubo un entorno muy interesante en la parte de la seguridad aérea en ese entonces, ya hoy día seguridad operacional. Eh, pues bueno, las cosas se fueron dando. Tengo una carrera en ingeniería aeronáutica, de ahí pues partió toda esta parte de la aviación. Empecé con ingeniería mecánica, después resulté en la ingeniería aeronáutica. La aviación como tal no era un sueño para mí, pero pues se fue dando eh, a lo largo pues de todo el proceso académico que se tuvo. Y de un momento a otro, pues ya cuando me gradúo, pues empieza a hacer cosquilleo la parte de la seguridad operacional en algunas empresas aquí nacionales. Tanto así que estaba inmerso en la parte de meteorología aeronáutica y en Ujú. ese entonces pues hubo una coyuntura y una oportunidad que hubo específicamente en el grupo de investigación de accidentes por allá en los albores estoy hablándote del 2007 más o menos. Y, y pues se logró una vinculación posterior ya a lo que es el grupo de investigación de accidentes, donde pues tuve una serie de capacitaciones primarias, unos formadores en investigación que todavía los recuerdo, Alfonso Cifuentes, Alcides Cárdenas, Camilo Micolta, que estuvo en su momento, que también es un erudito en este tema. em, perdón, Eliezer Garzón también son unas personas que habían desarrollado investigaciones de accidentes durante los años 2000, los años 90. Entonces fue una buena escuela y resulté entonces en ese gremio y resulté pues entrenándome unos años y ya pues a partir de aproximadamente del 2010, 2011 ya empecé a tener ya las investigaciones a cargo. Ese, digamos, lo que es un derrotero, pues muy general de lo que soy, pues mucha gente me dice que soy muy parco en todo lo que se ha venido desarrollando durante todos los años, pero pues la verdad eso soy yo. La idea es que soy una persona muy sencilla, muy sociable. La verdad, pues a mí me gusta mucho interactuar con las personas, me gusta mucho charlar con las personas. Ok. Y pues el hecho de estar en este gremio es algo que se ha venido trabajando y pues que se ha visto sus frutos en algunos puntos dados en todo lo que tiene que ver la investigación, pero pues básicamente Ok. es eso. Entonces, Julián, en resumidas, entras como ingeniera mecánica, pasas a ingeniería aeronáutica, de ahí de un momento a otro la vida te va llevando a todo el tema de meteorología y de un momento a otro llegas y caes A la a todo el tema de ciencia. investigación de accidentes. Correcto, sí. Perfecto. Este tema de investigación de accidentes, pues para contarle un poquitico a las personas qué tienen que hacer, o sea, si yo quisiera en este momento volver un investigador de accidentes, ¿qué tengo que hacer? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Para dónde me dirijo? ¿Voy a una escuela? ¿Voy a una Bueno, universidad?
voy Interesante directamente a la pregunta. autoridad. Esa pregunta la hacen muchos. Creo que todos nacemos con alma de investigador. Ese, digamos, lo que es el primer requisito que hay, tratar de hallar, buscar algo. eh, y particularmente hablando de lo que es la aviación, pues entonces habrá que tener, ¿cierto?, un bagaje o habrá que tener más bien una formación en la parte aeronáutica. Aquí en la parte aeronáutica, como sabes, tenemos múltiples áreas de experticia, partiendo del despacho, desde un controlador, desde una tripulante, un piloto, obviamente, entre otros. Y es prácticamente esa formación particular la que necesitamos para empezar a investigar. Obviamente, las personas que investigan pues van a tener una formación dada o una metodología de análisis con base en lo que ha estudiado o en su Ujú. experticia como tal. Ok, Pero ser investigador de accidentes pues va mucho más allá, en el sentido que tanto un despachador como un controlador de tránsito aéreo que vayan a investigar accidentes deben ujú, permearse de todo el sistema de aviación. Es decir, que deben de entenderlo para de esa misma forma saber encaminar cuáles son las áreas expertas necesarias y requeridas para un proceso o un accidente de aviación. ok, Entonces, normalmente se exige una licencia técnica. Normalmente se exige un curso básico de SMS como el estandarte pues para poder llegar a investigar. Y posteriormente ya hoy día se está hablando de unos cursos esenciales que hay, como es el curso inicial de investigación de accidentes y el curso básico de investigación de accidentes. ok, Este tipo de cursos pues se pueden realizar tanto nacional como internacionalmente. Hay unas instituciones aquí nacionales que proveen esas capacitaciones y pues normalmente, bueno, hoy día que ya se está dando esos cursos aquí nacionales, pero pues a nosotros nos tocó todos los cursos por allá en otros países. Y básicamente cuando ya se cumplen esos requisitos, sí se trata de orientar a la persona que pueda de una u otra forma vincularse en un área de seguridad operacional, en una empresa, en una industria aeronáutica, para que de esa forma empiece a adquirir experiencia y empiece a conocer la parte proactiva y predictiva, ¿cierto?, de lo que es la seguridad y en pocas partes pues llegar a ser reactivo en la misma compañía y con base en esa experiencia que hay pues ya puede aplicar a una autoridad de investigación de accidentes. Digamos lo que ese es el perfil que ok, normalmente está empezando a buscarse con las autoridades de investigación de accidentes, no solo aquí sino en el mundo. ok. En Colombia, especialmente en Colombia, nosotros tenemos entidades diferentes. Hablábamos de una entidad como tal, que es la Autoridad Aeronáutica Civil de Colombiana, que era la encargada en su momento, hace unos años, cuando estuve por allá trabajando de la mano con ellos. Teníamos el grupo de investigación de accidentes ahí metido dentro de la misma Autoridad Aeronáutica. Hoy, ¿cómo funciona, Julián, ese tema? ¿Continúa igual? ¿Cambió? ¿Por qué cambió y de qué manera cambió? Y esto porque te hago la pregunta, porque este podcast, esta información, no solamente es para nivel nacional Colombia, sino que es a nivel mundial. Hay países que tal vez tengan la misma figura que tenemos hoy en día o la que tuvimos en algún momento. Entonces es como ampliar un poquitico más el contexto a qué hace referencia a esto. Bueno, muy interesante pregunta, qué bueno. La investigación en Colombia pues ha sido una evolución que se ha venido dando em, a lo largo de los años. Cuando yo ingresé por allá en los albores del 2007, em, inclusive mucho más atrás, hablando de los años 80 90 pues el grupo de investigación de accidentes pues pertenecía como tal a una secretaría que se llamaba la Secretaría de Seguridad Aérea en ese entonces. Algo muy orgánico, si hablamos en un organigrama, algo muy por debajo, ¿cierto? Y, y a partir inclusive del 2005 se empezó a gestar una enmienda del anexo 13 que versa acerca de la investigación de los accidentes, en Ujú, donde sí había más preocupación por la base y en ver aquellos estados que seguían perteneciendo a a las mismas aeronáuticas civiles. Fue entonces cuando, por una serie de desafortunados accidentes aéreos que tuvimos en Colombia,
empezó a visualizarse, empezó a planearse o a coordinarse un rediseño organizacional, ¿cierto? En el cual el grupo de investigación tuviera más autonomía. Ok, Detrás de todo esto, pues hay innumerables cambios a la reglamentación, a los decretos. Inclusive hemos tratado de hacerlo a puesta de ley, pero es muy complejo. En esta parte latinoamericana, tocar la ley es muy difícil. Entonces, se logró tener una cierta autonomía de lo que fue el grupo de investigación de accidentes en su momento con la Secretaría de Seguridad. Y esto siguió, continuó, ¿cierto? Seguíamos perteneciendo a la misma secretaría, estando en un nicho muy por debajo organizacionalmente hablando. Eh, y pasó el accidente desafortunado del equipo de fútbol, del equipo de fútbol chapecoense, esta aeronave Auro RJ, ¿cierto? Que se accidentó en el año 2016 aquí en noviembre en Colombia. Y ahí yo creo que fue un hito en el cual pues ya los gremios aeronáuticos y toda la parte organizacional ya dijo, no, es muy importante tener una autoridad que sea y más independiente. Como lo decía anteriormente, es complejo cambiar reglamentos que tienen un peso más ya legislativo. Entonces lo que se hizo fue hacer un rediseño organizacional, ¿cierto? Que fue en el 2016, posterior a ello. Y ya en el 2017, no estoy muy seguro de esa fecha, pero ya pasamos, ¿cierto?, a ser dependientes inclusive del director general de la Aeronáutica Civil, ok, como lo hacen muchas otras autoridades en el mundo. No hablemos más, Bolivia, Panamá, ¿cierto? De las que yo puedo llegar a recordar, Paraguay, ¿cierto? Ese tipo de estados mantiene organizacionalmente en su autoridad de aviación civil, em, dependiente allá de la cabeza también a la autoridad que investiga los accidentes. ok, Quiere decir que seguimos siendo dependientes de la aeronáutica civil colombiana, mas sin embargo hoy día ya gozamos de algunos decretos los cuales nos dan la potestad de autonomía total sobre los asuntos que tengan que ver con la autoridad de aviación civil. ok, Entonces, vamos paso a paso. Si bien es cierto, queremos ser como las autoridades que son independientes, como son en otros países, la mayoría de ellos allá en Europa, Estados Unidos, Canadá, pero vamos paso a paso. Yo soy muy, em, eh, yo siempre tengo un buen positivismo con respecto a lo que es la investigación y sé que muy pronto, en algunos años, vamos a tener a esta autoridad de investigación ya aparte, ¿cierto? Ya dependiente de un ministerio o de otro organismo que en este caso no sea afín a la aeronáutica civil. Pero ok, pues pasará tiempo eh, y estoy seguro que la aviación colombiana lo necesita. Es una petición que se eleva no solo por parte de un anexo 13 de la OASI, como te decía, sino también pues, los sindicatos también y toda la comunidad de gremio en general buscan esa parte. Pero no quiere decir que las cosas se estén haciendo mal, se están haciendo muy bien y como te digo, gozamos de esa autonomía para poder investigar y recomendar. ok, perfecto. Entonces, no, súper válido. Esto es igual que cualquier proceso, ¿no? No, Ujú. no, todo lo podemos tener inmediato. Ya se han hecho avances grandísimos, de acuerdo a lo que te estoy escuchando, se han hecho grandísimos avances con respecto a anteriormente estábamos aquí, ahora estamos acá y vamos para allá. Se tiene claro el camino, se tiene claro el rumbo y va a pasar. Como lo dice Julián, va a suceder. Entonces, continuamos esperando toda la industria aeronáutica que esto suceda. No, no hay nada mejor que tener totalmente autoridad en temas tan delicados como el tema de investigación de accidentes, donde puedan tener el privilegio y el decir, oiga, está pasando esto, tenemos estas novedades, estos problemas, estos inconvenientes, no solamente como empresa, sino también como autoridades, como normas y ajustar que muchas veces creemos que esto no se alcanza a dimensionar, creemos que tal vez se alcanza a perder o a deslumbrar estas responsabilidades.
Pero bien, nos das parte de tranquilidad de decir, oiga, tenemos ya en este momento autoridad, ya estamos siendo independientes, llamémoslo de una vez independientes. Entonces, esto es algo que vale muchísimo. Bueno, correcto. Eh, Dijiste varias cosas que quiero llamar la atención y uno de los puntos que me causan gran interés, yo he estado obviamente en términos de investigación de accidentes. eh, Afortunadamente para mí, no he estado en accidentes donde haya tenido fallecidos o mortales. Esto, Julián, yo asumo, supongo que debe ser un impacto muy, pero muy violento para todos ustedes como investigadores, llegar a un sitio y encontrarse con desastre, porque lo que encuentras, o sea, tu día a día prácticamente son desastres. Entonces, la pregunta, Julián, que me gustaría y me causa mucha curiosidad es, ¿cómo ustedes, desde la parte de investigación, uno, los preparan para ese tema de llegar a encontrarse con eso y el post atención de ese accidente? ¿Cómo ustedes llegan nuevamente a su hogar después de encontrar tanto destrozo, tanto desastre, tanta cosa que tal vez se hubiera podido evitar desde muchas organizaciones, generando procesos, procedimientos, un sistema de seguridad operacional bien, bien, bien bueno? Y no, ¿cómo ustedes recuperan nuevamente esa, no sé, pues no de manera tranquilidad, pero sí nuevamente estar en un estado equilibrado o estable, por lo menos para ustedes? Bueno, tocas un tema complejo. En efecto, eh, vamos a tener que, de una u otra forma, todos los investigadores de accidentes van a tener que enfrentarse a una situación extrema. Siempre uno que está en la academia y eh, nosotros que por lo menos somos formadores de nuevos investigadores, sabemos que eh, uno como estudiante siempre se imagina un accidente perfecto, ¿no? Entonces un accidente donde el avión está ahí, se pueden hacer todas las tomas gráficas, no hay muertos, ¿cierto? Eh, Sin embargo, pues en efecto, como lo estás diciendo, va a llegar un momento en el cual el investigador se va a topar con escenas muy, muy complejas. Hay destrozo, hay gentes, hay familias y fuera de eso hay víctimas. Em, para eso no se prepara la persona. Ok. Definitiva, sí, sí es uno de los peligros que hay, el peligro psicológico, el peligro de tener un estrés postraumático al ver a una persona que ha fallecido. No es lo mismo ver en determinadas categorías de suceso una persona que muere, ¿cierto? Hay cuerpos que por lo menos tienen una total desintegración por la energía, esto está en función de la velocidad, bueno, etcétera. Otros sí, digamos lo que son reconocibles, pero eh, yo creo que es de cada uno, cada investigador tiene su debilidad, digo yo, porque Ok. yo siempre les digo, por ejemplo, los investigadores de accidentes aéreos de las fuerzas militares les toca mucho más complejo, por el hecho que a ellos les va a tocar ver a sus compañeros. Aquí particularmente uno puede llegar a ver conocidos o ha conocido algún tripulante, etcétera. Más sin embargo, sí al principio, para responder tu pregunta, puede llegar a empezar a generar un cierto tipo no digo descontrol, pero sí por lo menos de impresión de ver una persona fallecida. Ya con el Ok. tiempo, obviamente, pues esto va siendo más digerible, ya uno va a los accidentes y obviamente pues uno tiene el respeto, pero ya uno asimila ese tipo de situaciones para que esto no genere em, un desconcierto pues Ok. mental, una De por sí parte. lo que estás diciendo es, hombre, cada persona empieza a generar como sus propias barreras defensivas para poder mantener ese equilibrio y poder seguir atendiendo la operación. Al final del día, la investigación tiene que continuar, se tiene que llegar a pensar. Y en este momento, con lo que acabas de decir, pensaría que estableceríamos el tema de cómo ¿cómo veo desde otros ojos si es no vuelva a suceder todo esto? Que no vuelva a suceder este desastre. Porque al final del día, y parte de la academia y parte de lo que uno enseña desde la seguridad operacional es evitemos llegar hasta esos temas. Es más,
O alguna vez, en algún momento que nos encontramos, siempre decías, nosotros estamos acá, pero espero que nunca me llamen. Y nosotros decíamos, Sí, sí, total, o sea, esperamos nunca llamarlo porque al final del día, una llamada para el grupo de investigación de accidentes, pues es, hombre, ha pasado algo, claro. tenemos que atender un desastre. Desafortunadamente, Julián, yo admiro el trabajo de todos ustedes como investigadores. Es un trabajo que es de mucha valentía, de mucha gallardía, pues el hecho de estar enfrentándose a escenarios tan críticos mm, y más, que me gustaría de pronto que contara, si es posible, alguna historia así muy rápida de cómo es ir a atender un evento, porque una cosa es atender un evento en una pista. Pero Ujú. otra cosa es ir a atender un evento, no sé, en una montaña, en una cordillera, en algún lado. Ya, ¿qué travesías de pronto has pasado? ¿Estuviste dentro de la investigación del Chapecoense, Julián? El equipo de fútbol, sí, claro, claro que sí. Ok, cuéntanos, pues, esa no sé si sea una buena historia para que nos cuentes así muy rápidamente, Sí, sin no, tanto no. detalle. Simplemente Eh, como, oiga, tuvimos estas y estas novedades y no sé. sí, es uno de los casos que se vive mucho en cuanto a la logística para llegar a los sitios. Este accidente fue un accidente en el cual la aeronave colisionó contra una montaña. Es muy parecido a muchos accidentes que han ocurrido aquí en Colombia. La logística, pues, eh, es el trabajo, ¿no? Como tú lo dices, nosotros tenemos un dispositivo móvil en el cual nos llaman, sea la hora que sea. Particularmente ese día de ese accidente, pues nos llamaron las 8 o 9 de la noche a decirnos que se había desaparecido una aeronave. Empieza desde ese momento una serie de confirmaciones, porque pues nosotros como investigadores no podemos salir de una vez, ¿cierto? Si no tenemos datos, si no se ha encontrado la aeronave, sus ocupantes. Eh, entonces, digamos lo que hay cierto afán porque las evidencias se preserven, pero a la vez no, porque pues, y yo siempre lo digo de esa forma, pues ya desafortunado que haya ocurrido el accidente, van a haber otros organismos que van a estar allá acudiendo y logrando preservar la vida. Atendiendo la emergencia, Ya, sí. exactamente, cuando ya queda eso listo, ya ahí sí tengo que propender por desplazarme al sitio. Ese desplazamiento al sitio pues, sí, es complejo. Algunas veces hemos tenido que desafortunadamente aquí en Colombia eh, vivir escenarios en los cuales pues tenemos orden público, entonces algunas veces vamos acompañados de personal militar, nos desplazamos en aeronaves militares, otras veces en aeronaves civiles, ¿cierto? Pero siempre es un desafío el llegar al sitio. Muchas Ujú. veces, teniendo las facilidades, podemos llegar en un helicóptero, otras veces nos toca llegar a un punto y de ahí tener una travesía de 2, 3 horas, qué sé yo. Y para ese accidente particular del equipo de fútbol, pues sí tuvimos la oportunidad de llegar al punto exactamente en un helicóptero y pues de allí como partir a hacer toda la investigación. Y es aquí el punto también en el cual pues el estado físico del investigador también es otro de los requisitos que se debe tener para llegar a un sitio pues de un evento, porque como lo Sí, sabes, claro. tenemos muchos escenarios, pero es básicamente ese corre-corre que se hace por lo menos durante el transcurso del día, Ok. si que no se tiene una escena acordonada o preservada. Si ya está preservada, pues podrá llegar a planearse para el siguiente día. Ok. Bueno, el tema de la investigación de accidentes tiene muchísima tela por cortar, pero es demasiado, es exagerado. Sí, sí, sí. Yo quiero enfocarme como a algunos puntos específicos y me quiero enfocar más que el hecho de ir a la investigación, porque de por sí eso lo pueden saber las personas cuando quieran hacer el curso de investigación, cómo hacer las fotografías, cómo hacer toda esa logística. Yo sí quisiera que nos enfocáramos un poquito, Julián, es en qué cosas ves hoy en día, ya que has hecho cientos de investigaciones, cuál es ese patrón que existe hoy en día en la industria aeronáutica que uno dice, oiga, otra vez nos encontramos con lo mismo. Esto ya lo habíamos hablado y otra vez vuelve y sale por este accidente. No sé si haya de pronto un patrón o algunos parámetros que uno pueda decirle en este momento, en este podcast, a la gente, oiga,
vaya, mire sus sistemas de seguridad operacional y métale el dedito allá, perdón la expresión, pero a esto Sí, que sí, después claro. está doliendo a su organización. Bueno, eso es una pregunta que tiene muchas aristas. Eh, Ok, Partamos por sí, lo principal. Eh, Uno como investigador, siempre que va al sitio, se encuentra con un tripulante. Ese tripulante, yo siempre digámoslo que esa es como una filosofía que yo tengo, que he generado en cuanto a la investigación. Y pues también me perdonan las palabras que voy a usar, pero un tripulante que se accidenta es el desenvolvimiento de un cáncer organizacional. Yo ok. siempre veo a un piloto con esos ojos. O sea, sobre él se desenvolvió una falla activa, sea Ujú. lo que haya sido. Entonces, ese cáncer organizacional me lo está mostrando él, me lo está mostrando el accidente. Yo estoy viendo una serie de destrozos y de ahí para allá tengo que empezar a diagnosticar qué fue lo que ocurrió. Evidentemente, como ya estamos hablando hoy día en lo que es la evolución de los modelos de investigación, estamos hablando de un modelo sistémico. Y creo que esa es una teoría que hay de la seguridad que está viniendo evolucionando en estos años. Y hablábamos entonces de los factores organizacionales. Hoy en día estamos hablando de factores sistémicos. Entonces, en una investigación, ya el investigador no va a la empresa, no va a todo su común denominador, sino que empieza a mirar cuáles son los factores externos sistémicos que están influyendo en esa organización para que pueda llegar a generarse un accidente. A ese punto, podríamos empezar a clasificar eh, eventos en determinadas actividades aéreas. Ok, De la experiencia que yo tengo y lo que he visto, eh, hay un componente muy importante que incide en los accidentes de aviación y es la cultura, tanto la cultura operacional, la cultura de vuelo, como la cultura de la seguridad. Muchos pilotos que hay hoy día, ya de edad, ¿cierto? Ya que están próximos a retirarse, continúan permeando las organizaciones. No digo que todos, obviamente, pero muchos de ellos continúan permeando una organización a la antigua. Y creo que eso es eh, un valor que en este caso está impactando la seguridad, definitivamente. Algunas personas siguen esas prácticas, algunas personas y algunas empresas, digo yo, pues también a veces hacen las cosas por cumplir. Un papel pues lo dice todo, ¿no? Pero la práctica no se ve, eso se ve mucho en los accidentes de aviación. Se escribe mucho, se tiene autorizado muchas cosas, pero no se hacen en realidad. Y no solo estoy hablando en la parte operacional, eh, la parte que tiene que ver con el mantenimiento, el despacho, los entrenamientos, etcétera. Y ahí podríamos empezar a clasificar. Eh, si tu pregunta va directamente a por qué se están cayendo más tipo de actividades aéreas, también hay mucha tela por cortar ahí. Pero en una síntesis muy general, como me estás preguntando, yo diría que es eso. Es algo que eh, muy seguramente sigue viendo reflejado el hecho de no tener la cultura de unas buenas prácticas hoy día para evitar los accidentes. Creo que eso es lo que se está viendo, no solo acá, sino en otras partes del mundo también. ok. Julián, voy a ampliar un poquitico la información que acabas de decir porque me llama muchísimo la atención todo lo que dices. Porque todo lo que yo lo resumiría, todo lo que acabas de decir, lo voy a resumir a dos palabras y es parte primordial que hoy en día y es el llamado para todas las empresas. Lo acabas de decir y es netamente factor humano. Lo acabas de decir. Por todo lado lo dijiste. Pilotos a la antigua, culturas de las organizaciones, el tema sistemático donde todas las empresas fluctúan, pero al final del día, ¿quién está enmarcado dentro de esto? La persona. El individuo, Entonces, claro. acabas de decirlo también, procedimientos escritos, tanto tengo escrito que no cumplo absolutamente nada. Procedimientos aprobados, los cuales tenemos en las organizaciones que tampoco se cumplen. Al final del día, todo se vuelve a un tema de factor humano.
Y con base en esto y entendiendo ya ni siquiera es un tema de percepción de punto de seguridad operacional de acá, sino que mira que al final del día se está viendo en la realidad, porque el grupo, perdóname, la Dirección Técnica de Investigación de Accidente, cuando va a un evento, y lo dijiste ahora, el cáncer pues de las organizaciones, entendemos que es cuando ya reaccionan por algo reactivo. Es el proceso reactivo del sistema de seguridad operacional. Cuando lo vemos desde este punto de vista, es nosotros, las personas que trabajamos en seguridad operacional en las empresas, tenemos que evitar al máximo llegar allá. Yo no tengo que esperarme tener un accidente, a tener un evento para poder decir, ay, vamos a revisar ahora sí los procedimientos de los manuales. Vamos ahora sí a entrenar al personal. Hombre, este tema de cultura que decías ahora, Julián, y es por eso también estos espacios que quise empezar a generar y es, empecemos desde la academia, empecemos a trabajar con las personas. Si tengo esa persona vieja guardia que está acostumbrado a ese ritmo de trabajo, venga nosotros como organización, ¿cómo vamos a blindar a esa persona? ¿Cómo vamos? Toca darle más entrenamiento a él. Venga, lo llevamos a un entrenamiento. Que es que no le hace caso a la niña de seguridad operacional o al pelado que está en seguridad operacional. Ok, llévelo con expertos entonces que sí él vea que reconozcan eh, busquen las estrategias como organizaciones y los gerentes, directores de seguridad operacional, representantes de SMS entre las organizaciones. Nuestro trabajo desde esa área es no ponerle trabajo a los investigadores. ¿Y cómo se hace? Pues cumpliendo con todo esto. Ahora, no es solamente no poner trabajo, es que al final del día, lo acabamos de hablar con Julián, es que es destrozo, es destrucción, son muertes, víctimas, familiares, y desafortunadamente así funciona la aviación. ¿Sí? Y la seguridad operacional hoy en día está toda la parte, ¿por qué es tan segura hoy en día la aviación? Porque detrás de todo lo que hemos visto y cualquier cosa, sistema que está nuevo, es porque atrás hubo accidentes, hubo fallecidos, muertes, víctimas, personas que sufrieron. Y entonces, ¿dónde queda todo eso? Julián, iba enfocado ahora a la pregunta porque me parece un poco contradictorio, un poco complejo el saber que hemos tenido un accidente en X parte, puede ser del mismo Colombia o de otro país, y se replica el mismo accidente en otra misma parte, hasta del mismo sector. Y cuando uno va a ver, es la misma causa raíz. Y dice, pero ¿qué está pasando? Oiga, ¿será que los sistemas de seguridad operacional simplemente están, lo dijiste ahora, siendo de papel? ¿Y eso de quién depende? De cada uno de nosotros, Julián. Sí, No. absolutamente, lo estás diciendo. Eso es a veces triste, porque normalmente los accidentes siguen ocurriendo, siguen ocurriendo. ¿Qué pasa? Nosotros el producto final son las recomendaciones. Oiga, haga esto o si no, va a seguir siendo reactivo. Entonces, el hecho de esos sistemas de seguridad operacional de las empresas, que en este caso están enmarcados a cumplir o a hacer o a enmendar sus reglamentos, procedimientos, o hacer entrenamientos o todas las defensas que hay para esto, están siendo falentes. Entonces ya hoy día lo que estamos haciendo es yendo más allá. Estamos mirando a ver si en las investigaciones pasadas se han cumplido ciertas recomendaciones relacionadas con el mismo evento que puede llegar a ser similar. Pero en efecto, como lo estás diciendo, es una debilidad que hay en la seguridad operacional. Y qué triste decirlo, ¿no? Pero aquí en Colombia todavía hay operadores aéreos que piensan que la seguridad es simplemente contratar a alguien para que le haga un manual. Eso es todo. Y sí, lo hemos visto mucho. Sí. Diferente, pues ya empresas que ya están más constituidas. Eh, y esto es una madurez. Definitivamente una empresa que tiene un accidente eh, complejo, mortal, de daños, ahí empieza a ver la magnitud de. Desafortunadamente hay que esperar a que esa empresa sea reactiva, pero ¿por qué esperar a que sea reactiva? Precisamente porque puede llegar a haber de una u otra forma una permisividad en cuanto a eso. No sé si en la norma, no sé si en lo que sea, pero seguimos viendo lo mismo, que la seguridad en algunos operados, no estoy diciendo que todos, puede llegar a ser simplemente contratemos a alguien para Ujú. que maneje la seguridad, pero
la seguridad entonces se maneja en un papel y no tiene un asidero de política como tal, como lo exigen las fases de implementación que en efecto sean así. Entonces, ahí es donde se viene dando la serie de accidentalidad y va a seguir, desafortunadamente va a seguir hasta que Va la a gente seguir. note Va a la seguir, presión. Julián, va a seguir el tema por una sencilla razón. Si nosotros, y sobre todo las personas que están quedando como directores y gerentes de seguridad operacional, miren muchachos, yo entiendo a las empresas que ellos tratan de buscar economía para algunos cargos, pero en la parte de seguridad es importante que si eres nuevo, porque ¿qué está pasando, Julián, también hoy en día? Las empresas están contratando personal muy nuevo, recién salido, recién desempacado de la Claro, universidad y los contratan que porque de pronto es ingeniero, sí, puede tener una capacidad para poder aterrizar o atender más rápido los requisitos normativos. Sí, yo no digo que no, sí, es más, así iniciamos, ¿cierto? Pero a ujú, medida que ha venido evolucionando la seguridad y sobre todo en este país, en Colombia, pues ya nos encontramos en que, oiga, venga, espere, es que no es tan nuevo como lo tenemos que conseguir. ¿Por qué? Porque necesitamos que tenga ya un poquito de experiencia. claro. Ahora, que no lo puedo conseguir con experiencia, un tema económico como lo quiero conseguir. Ok, entonces, ¿qué tiene que hacer? Entrénelo. Entrénelo. Péguelo con los expertos. Y si eres el gerente o el director que me estás escuchando en este momento, nos estás escuchando, hombre, péguese toda la información de expertos, empiecen a ver las investigaciones, oiga, ¿qué es lo común que está pasando? No es ir a hacer el manual, es ir, abrir y darle doble clic a cada investigación. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Por qué se repitieron? ¿Cada cuánto se están repitiendo? ¿Cuáles de esas recomendaciones aplican para mi organización? ¿Qué es más? Eso ya hoy en día en Colombia es una exigencia. Los Claro, total. inspectores hoy en día lo están pidiendo. Ustedes como empresa, ¿qué aviones tienen? Que ya vieron las recomendaciones, revíseme todo eso y que los manuales lo estén cumpliendo. Diga, pero ¿estoy haciendo la tarea a conciencia o lo estoy haciendo por hacer? Porque eso pasa también, ¿no? Sí, muchas veces es hacer por el procedimiento, por hacer, cumplir un acta, un entrenamiento. Eh, Bypasse a los entrenamientos. No falta el que llega y, sí, ay, sí, pero venga, es registro asistencia, copia aquí. Y todos exacto. firmando. Sí, señor, yo firmo. Y es que muchas veces, vea, y esto yo no lo, yo soy profesor de seguridad también, y la seguridad a veces resulta ser aburrida para la gente. Y uno entiende también, sí, obviamente, la gente mismo dice, pero ya no me diga más lo mismo, sí, exacto. Pero yo creo que la seguridad operacional es más al cambio de la cultura. Y desde que la cultura no se cambia de una u otra forma en una organización, en sus objetivos, y desde que el ejecutivo responsable no dé tampoco ejemplo, pues no tenemos nada que hacer, porque en efecto la seguridad es un sistema que tiene que funcionar proactivamente en todas las áreas y por eso adolece mucho en ciertas investigaciones ese tema de la seguridad. Eso Pues es Julián, triste. Eso uno acabas de hace. decir algo que yo creo que va a resonar a muchas personas y a mucha industria. Y es que a pesar de que el ejecutivo responsable es el que toma las decisiones dentro de la organización, hay algo que todavía no entienden los líderes medios de las organizaciones. ¿Y qué es? Señores, es que ustedes son los responsables de no tener muertes, de no tener accidentes, de no tener destrucción en su organización. Si el ejecutivo responsable no está alineado, pero los que se tienen que alinear, ¿quiénes son las líneas medias? Porque el ejecutivo responsable está pensando y desafortunadamente muchas empresas, el ejecutivo responsable en ese dilema de las dos p producción, protección, está únicamente en producción, porque la protección, Exactamente. para eso los tienen a ustedes como líneas medias. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Mostrarle a su ejecutivo responsable en qué tenemos que trabajar. Ahora bien, yo no me imagino, o sea, una cosa que es muy impactante, el accidente, los fallecidos, en fin, todo esto, pero ahora además, ¿qué continúa? ¿Atender temas legales? ¿Qué Mm, viene? Entonces, demandas. ¿Frente a quién? El líder de operaciones, porque mire que la persona que falleció había reportado el peligro. Seguridad operacional, director y gerente habían reportado y no hemos hecho nada. ¿Cuál es la gestión que estamos desarrollando? Entonces, esto tiene mucho más de fondo que todavía en ocasiones en las organizaciones no lo hemos entendido. Nos falta más ese tema de academia. Entonces,
es un llamado. O sea, este podcast yo creo que es uno de los más críticos que he tenido porque entendiendo la complejidad, porque estamos hablando de vidas. O sea, la investigación de accidentes ya es, venga que acabamos de perder vidas prácticamente. Casi siempre va a llegar a lo mismo. Entonces, ¿yo qué estoy esperando como empresa? ¿Un accidente? ¿Otro accidente? ¿Otro accidente? Porque siempre es lo mismo, ¿no? Hay empresas que son No. consecutivas. Y ahí tocas un tema también, yo siempre lo abordo en la academia. A mí no me sirve una empresa que no le ha pasado nada en términos de seguridad, porque hay empresas que dicen, a mí no me ha pasado nada, pero a mí no me pasa nada, a mí no me pasa nada, ¿cierto? Somos muy seguras, somos muy seguras. Y bueno, sí, la seguridad va relacionada proporcionalmente a los eventos. Ujú, Pero sí, yo siempre en los seminarios, en la academia, yo siempre le digo a la gente, oiga, es bueno que le pasen cosas que no tengan cierta severidad, porque es ujú. que eso lo mantiene usted engranado y lo mantiene Activo. atento. Ujú, Estuve en un par de operadores aéreos atendiendo unos accidentes en los cuales nunca les había pasado nada. Y uno veía que sin reportes, sin nada, sin investigaciones internas y toda la identificación de peligros y gestión de riesgos, pues fue una tabla que la tuvieron, sí, por meses, pero llegó a entrar, cierto, algo que ni siquiera lo habían identificado. Entonces, eh, la seguridad tiene que ser un constante movimiento de actualización, una constante identificación de peligros. No basta con, como hacen algunos operadores, copiar los mismos peligros de una empresa para la otra, porque eso ocurre mucho y eso total. a mí me muestran manuales de SMS, y eso es copy-paste de muchos otros. No estoy diciendo que todos lo hagan, pero uno lo ve y entonces uno dice, ok, entonces estas empresas están al libre albedrío por cumplir, ¿cierto? Pero no están en su continua identificación de peligros y es ahí donde se sorprende, donde sí hay una fatalidad o un daño y es por eso que yo les digo, oiga, a mí no me sirve una empresa que no le haya pasado nada. Si es una simple pérdida de presión de inflado de una llanta en un aeródromo, eso hay que investigarlo. No hace Ujú, parte de nosotros como una parte ya tan reactiva, pero sí debería ser como un engranaje reactivo a menor severidad de una empresa y de un SMS que es válido porque eso ayuda a madurar, eso ayuda a estar ujú. preparado al momento de una reacción mucho más grande. Pero ese es otro punto también ahí que, mejor dicho, aquí podemos quedarnos hasta quién sabe qué horas. Julián, es importante que toques esa información porque acabas de decirlo, y esto es igual que lo de la teoría del iceberg. Cuando Claro. pasa una eventualidad, así sea pequeña, mire, tuve una experiencia, una tapa de inspección abierta. Cierren la tapa. No, 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 venga, ¿cómo que cierren la tapa? Sí, ciérrala, obviamente, pues no puede ir así, no puede irse hacia vuelo, ¿sí? Pero ¿qué pasó? ¿Cuál es el detrás de? ¿Qué sucedió? ¿Por qué una etapa de inspección está abierta? ¿Se ha pasado unas inspecciones Claro. ya? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Cuando empezamos a dar doble clic a diferentes eventos y hacemos realmente un análisis de causalidad más de fondo, que sí, puede que la gente diga, es que están perdiendo tiempo, ¿no? Al final del día nosotros nos encontramos con problemas organizacionales. Y eso que ahora decías como el cáncer de la organización, es eso, es dejar las tareas a media por parte de los responsables de seguridad operacional. ¿Por qué? Porque no hago la adecuada investigación. Y por eso, Julián, es que es importante, y yo recalco esto para todas las personas, si son directores o gerentes de seguridad operacional, que en este momento no han hecho el curso de investigación de accidentes, hermano, Wow. estás grave, estás mal, estás llevado porque no sabes ni siquiera cómo tienes que empezar a seleccionar, diga, qué pruebas pido, qué información pido, qué es un registro, para qué es el registro. O sea, hay que tener un poquitico más de aterrizaje. Ese es un punto. Y lo otro es empezar a hacer esa investigación que realmente me evidencie cuáles son las fallas dentro de la empresa. Entonces, uno puede encontrar como cosas, personal fatigado, falta de organización, cronogramas, personal que no es, que está como líderes, que no son líderes porque no están haciendo nada de su trabajo que tienen que hacer, funciones y responsabilidades incompletas, técnicos que no están cuidando su trabajo, inspectores que no están inspeccionando, registros que no están llevando a cabo, y todo eso un sinnúmero de cosas, todo por un evento tan sencillo como de pronto una llanta desinflada.
Oiga, ¿por qué la llanta quedó desinflada? ¿Qué fue lo que pasó? Vamos más atrás. Ah, no, es que quien tenía que inflarla era la persona, le tocó irse para la casa, se le murió la perrita hace 4 semanas y el man ha estado súper mal desde ese momento. Oiga, ¿cómo así? ¿Cuántas tareas ha hecho esa persona? Venga, ¿qué, Posible, qué, sí. qué está pasando? Y eso no lo dimensionamos. ¿Por qué? Porque sencillamente creemos que es simplemente échele más aire a la llanta, ya. Tape, cierre la tapita, no pasó nada. No, es darle el doble clic. O sea, es un llamado también muy grande a los gerentes y responsables. No queremos realmente llegar al tema de investigación de accidentes. La verdad, yo a Julián yo lo estimo, Ay, lo quiero muchísimo, pero yo lo llamo es para este tipo de cosas, para que, oiga, venga, ¿cómo sí, podemos sí. aportarle a No, la comunidad? así sí, así Así, sí. Sí, sí. mucha gente no lo quiere ver a uno, como dicen por Total. cada vez que lo ven a uno como que, ay, otra vez. Pero bueno, o sea, el término y esta iniciativa que estás teniendo es muy buena en ese sentido de que la gente vea o no espere más bien a ser reactiva. Ujú, Y uno como investigador ya le está apuntando es al SMS. Entonces uno va a eso que estás diciendo. Muéstreme sus investigaciones que ha encontrado, ¿cierto? Para ver ese dinamismo que hay en el SMS y para ver si sí está funcionando o no. Eh, y es muy importante, como estás diciendo, el entrenamiento. El entrenamiento es algo pues vital en esto, en que la persona no solo sea apta para lo que está haciendo, sino que también por lo menos sepa de esas definiciones o ese proceso que hay en la seguridad para todas las operaciones. Eso sería lo ideal, pero creo que es algo con lo que luchamos todas las empresas y todo el gremio aeronáutico, no solo aquí, sino en cualquier parte del mundo, porque no estoy diciendo que Estados Unidos o Europa sea perfecto, ellos también tienen y adolecen de muchas falencias, porque como sabes, esto de la seguridad operacional como tal es algo relativamente nuevo. ujú, Si nos ponemos aquí a mirar los años, esto es nuevo y no todos lo están asimilando como es. También ujú. veo yo que por parte de la OASI, de allá de la Organización de Aviación Civil Internacional, debería desmenuzarse un poco más, ser un poco más entendible y dar unas herramientas mucho más prácticas a los operadores y a la comunidad aeronáutica en el mundo para que sea más asimilada y se concientice más la seguridad. Es verdad, Julián, aunque también quiero aportar ahí, hay un tema, ahora lo decías y me llamó mucho la atención, que decías, es que la gente se está aburriendo con los temas de seguridad. Sí, sí, Se cansan en la academia, se cansan en Entonces, aquí realmente, Julián, entiendo, porque nosotros en la industria aeronáutica, como somos tan cuadriculados, somos como muy así, claro, a veces nosotros como instructores fallamos al dar a claro. conocer la información. Entonces somos muy monótonos, muy cansones. Y entonces aquí es una invitación para todo el mundo de decir, venga, si yo soy instructor, ¿cómo estoy transmitiendo la información? Una de las cosas que empecé a trabajar para poder llegarle a las personas es enseñarle como si fuera un niño. ¿Por qué? Porque nosotros aprendemos como los niños, oiga, a través del juego, a través de la experiencia, a través de simulaciones, cómo nosotros podemos coger esa carga de información que es tan tesa, normatividades, OASI, todos estos documentos, guías y demás, cómo yo segrego, porque ahí está el truco y pues como la habilidad del instructor, cómo cojo esa información, la segrego y la paso y la transfiero de una manera que sea muy sencilla, que la gente se sienta cómoda. Y tenemos que ponernos también en la posición de ellos, de los muchachos, de las personas que nos apoyan en tierra, de los pilotos mismos, de los tripulantes, de todo el mundo. ¿Por qué? Están agotados, tienen fatiga, les tocó madrugar, después los van a encerrar 2, 3 horas para escuchar a una persona ahí hablando. Fuera de eso, el tono de voz. O sea, Total, todo total. eso es cómo yo estoy transmitiendo la información desde la academia para generar esa cultura. Porque si tú quieres generar cultura, sí o sí te toca entrenar. Tienes que hacerlo, pero ¿cómo lo estoy haciendo? Y hasta el mismo gerente. Es más, mira, Julián, te voy a contar una historia. Hay temas que son tan complejos, va, que tú dices, para yo segregar esta información y entregársela al ejecutivo responsable, donde el ejecutivo responsable a ti te regala
si te regala 15 minutos, Ah, es es mucho. mucho porque él te está Sí, sí, perdiendo plata. Él está, oiga, necesito es, ¿qué es lo que me quiere decir rapidito? Oiga, ¿cómo nosotros, es que el ser responsable de director o gerente de seguridad operacional tiene muchas habilidades que toca desarrollar, que se claro, cree que claro. se tiene desde el principio cuando se contrata. Mentiras. Eso se desarrolla con el tiempo. ¿Qué sucede? ¿Cómo le llego a mi gerente o a mi ejecutivo responsable con información que realmente le haga clic en su cabeza y empiece a pensar en seguridad? Eso no es tan sencillo. Venga, No, a él le gusta hablar de números. Ok, venga, entonces le traigo la información en números a ver si le va a gustar. Y ahí estrategia. automáticamente, ¡pum!, lo atrapaste. Pero tú no le vas a ir a hablar de números a un piloto. No, al piloto le tienes que hablar en qué términos, en términos operacionales, términos de su amor, de su pasión, o siquiera hasta de su familia. ¿Por qué? Porque al final del día es cómo yo entrego el mensaje, que el mensaje quede dado. Entonces, ¿cuáles son esas estrategias instructores que estamos haciendo para Total, llegar? Entonces, total. esto es algo que vale oro y que muchas veces no nos explican. Y entonces el instructor sigue lo mismo. 55, 120 diapositivas para encerrar 4 horas a una persona que usted le pregunta al final del día qué entendió y no entendió nada. Es más, hasta el instructor se durmió dando la clase. Sí, sí. Entonces, esas cosas son como las que quería como aportar a todo esto. Julián, sé que el grupo, todo el tema de investigación es demasiado fuerte. Nos contabas hace un momento todo lo que puede llegar a pasar. No me imagino las travesías que ustedes pasan para llegar a unos sitios remotos. Aparte de eso, encontrarse nuevamente, y lo decías ahora como con gran tristeza de que otra vez y por la misma falla que ya hemos encontrado en otro accidente. Sí, correcto. Realmente es impresionante el trabajo que desarrollan. Espero, Julián, que continúen haciéndolo de la mejor manera. Veo que el equipo de ustedes está empezando a crecer, veo personas nuevas. Entonces, primero, pues felicitarlos por la gran labor que desarrollan. Espero que continuemos trabajando en pro de la seguridad y que sea desde la academia, más no desde la parte reactiva para todas las organizaciones, porque el hecho de que le pase un accidente a cualquier empresa, no importa en dónde se encuentre, eso automáticamente afecta a todo el Totalmente. personal de la aviación, a todos, porque nos dice qué pasó con tanta seguridad, tanta cosa, tanto trabajo, tanto esfuerzo de muchas personas que estamos alrededor de la operación, qué pasó. Ujú. Entonces, eh, es como ese agradecimiento a ustedes por Gracias. el trabajo que hacen. No me imagino, no debe ser nada sencillo. Así que resaltarles el trabajo realmente, Julián. Julián, ya como para ir finalizando esta transmisión, porque tampoco es quedarnos acá todo el día, ya después tendremos otras oportunidades para seguir hablando. Sí, claro. Quería, no sé, si quieres dar algún mensaje hacia las empresas o algún mensaje a alguna persona que quiera ser investigador, eh, algo que quieras dejar aquí, que si te escuchan digan, oiga, ¿sabe que sí? Julián lo va a recordar por siempre por esto que me acaba de decir. Porque, Bueno, no, pues, no, primero que todo, pues Edwin, muchas gracias por la invitación. Un buen mensaje y aprovechando estos espacios y esta iniciativa que tienes tan interesante. Eh, digamos lo que lo voy a dividir en dos partes. La primera es para aquellos que quieren investigar accidentes. No es algo muy fácil, así como se pinta, puede ser interesante, así como ustedes lo ven en en Discovery Channel, en esos canales donde todo resulta ser muy actuado e interesante, ¿no? Y encontraron y etcétera. Pero la realidad es otra, la realidad es que es complejo, la realidad es que un investigador tiene que tener muchos atributos. Aparte, pues el intrínseco de investigar tiene que lidiar con situaciones muy tenaces de estrés, de escritura, de análisis, de sentarte días y días a pensar qué pasó hoy sin tener todavía, en este caso, las causas o algunas hipótesis. ¿Se necesitan investigadores de accidentes? Sí, mucho. No solo acá en Colombia, sino en cualquier parte del mundo. Hay estados, y aprovechamos aquí este podcast para decirles a ustedes, hay estados que tienen solo un investigador o dos. Muchos van a investigar y dicen, no, esto está muy berraco, ¿cierto?
y trasladan, se pasan de un lado a otro. Entonces esto es un sentir, esto es algo que le tiene que gustar definitivamente a uno. Eh, Tal vez como iniciamos este podcast, yo quería, mi sueño frustrado, eh, haber sido geólogo. Algún día lo haré, algún día. Pero bueno, resulté en esto, pero me apasiona, me gusta, evidentemente. Lo que no llegue a apasionar, pues ahí sí ya hay que hacer otro cambio o hacer Retírese. tu Ujú. vida, pero esto es algo que en definitiva está siendo em, un fruto, ¿cierto? Un fruto, y ese es el trabajo que cualquier persona que quiera investigar, pues tiene que tenerse como objetivo. Esto es un fruto para que no vuelva a pasar nada. Y dos, mi, mi mensaje pues a la comunidad aeronáutica, aprovechando este podcast, es básicamente, y lo digo siempre en mis charlas, usted es un individuo, usted pertenece a una organización, a un sistema, usted tiene una atribución, usted está haciendo un trabajo como tal en la aviación, un trabajo que eh, es muy importante, así sea jocosamente como un piloto cuando coge un avión y se va de turismo a algún lado a otro, lo está haciendo, ¿cierto? Una actividad aérea. Y nosotros como individuos, como lo decías al principio de esta transmisión, em, somos un todo, somos aquellas personas que están incidiendo de una u otra forma en los accidentes. Y la pregunta pues que yo les hago a todos siempre es lo mismo, oiga, ¿usted qué hace cuando nadie lo está viendo? Mm. ¿Qué hace cuando nadie lo está viendo? ¿Cómo es su comportamiento? ¿Qué hace cuando usted está volando solo? ¿Qué hace cuando usted está haciendo un trabajo de mantenimiento solo? ¿Qué hace cuando usted está haciendo un despacho solo? ¿Qué hace usted como ejecutivo responsable cuando está solo en su casa, ¿cierto? Porque esas mismas actitudes o ese mismo comportamiento va a incidir de una u otra forma en su cultura. ¿A qué voy con esto? A que usted puede tener manuales, usted puede tener reglamentos, usted puede tener, y mejor dicho, vive usted en un domo cuando está en una empresa y usted se permea de todo ese domo. Usted a veces quiere quedar bien con las personas, quiere cumplir los manuales, ¿cierto? Pero cuando usted se sale de ese domo y queda allá afuera, queda usted solo, es ahí donde es mi llamado de atención o de más bien de retrospección de cada uno en saber si en verdad estamos haciendo las cosas como son, porque de esa misma forma va a repercutir de una u otra forma en la seguridad de vuelo. Entonces, nuestra labor es investigar, hacemos nuestro mejor trabajo, algunas veces es muy complicado, pero en efecto es un llamado también a las empresas y a los que nos escuchan a que ustedes vean qué peso tiene en su organización y que, de qué forma pueden cambiar la empresa y lo que es el sistema de aviación en cuanto a la seguridad. Eso sería, Edwin. Excelente, Julián. No, muchas gracias. De igual manera, sí, lo que estás haciendo es hacer un llamado de conciencia a todas las personas. Y quiero aportar un poquitico a lo que decías, y es, no esperemos a estar enfrentándonos a temas de investigaciones, temas de pronto de atenciones legales, tema Claro. de incertidumbres, temas de yo creo que lo más fuerte en en un accidente es cuando uno dice, falleció la persona con que acabo de tomar un tinto, la Claro. persona que acaba de salir al vuelo, la persona con que yo estaba montando cicla, la persona con la que yo iba a ir de irme para el fin de semana a hacer un viaje, acaba de fallecer. ¿Y todo por qué? Porque tal vez yo no hice un paso más, porque tal vez yo no di un poco más. ¿Qué pasa si yo hubiera detenido el vuelo sabiendo que teníamos una duda? ¿Qué pasa si yo hubiera hecho el trabajo adecuadamente? ¿Cuál es ese cargo de conciencia? Es que ni siquiera es un tema de que me lleven a la cárcel o algo así. Es más el tema cómo me siento yo que tal vez yo hubiese podido detener ese accidente. Entonces, eso es algo que impacta, que uno tiene que sentarse y decir, venga, venga, ¿qué estoy haciendo realmente? Y lo decías ahorita, cuando me salgo de ese domo, ¿qué estoy haciendo? Porque al final del día eh, uno mismo se da más látigo que cualquiera. Y Claro. ahí no quisiera imaginarme un tema de por qué no hice mi tarea o porque metí un paso a paso, porque no seguí una lista de chequeo. Entonces acaba de fallecer 100, 200, no sé, lo que sea en personas. Eso no se lo deseo a nadie. La verdad es
Es como, ¿qué estamos haciendo, muchachos? Entonces, con esta reflexión, Julián, y agradeciéndote realmente el espacio, mm, queremos dar cierre a este podcast. Muchísimas gracias a todas las personas que vieron el podcast hasta acá. Estaremos viéndonos en un nuevo podcast y gracias a todos por estar aquí, Julián. Mil y mil gracias realmente de todo corazón. Los éxitos a todos, un saludo y muchas gracias, Edwin, por la invitación y pues nos veremos en futuras sesiones, si Dios lo permite. Claro que sí, así será. Gracias, muchos éxitos. Gracias.